Tutulo and Kerem. Reencuentro de amor y drama, las series turcas que te harán llorar de nostalgia. Hola, amantes de las telenovelas turcas, qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de emociones, un torbellino de recuerdos y, sobre todo, vamos a revivir esas historias de amor que nos han marcado, esas tramas que nos han hecho suspirar, llorar a moco tendido y por copyright no decirlo, a veces incluso gritarle a la pantalla. Preparen sus pañuelos porque hoy vamos a hablar de esas series turcas que, sin duda alguna, evocan la nostalgia y que, en algunos casos, hasta nos hacen fantasear con un reencuentro de esos que te paran el corazón superíndice 3N. Vamos a hablar de amores que regresan, de segundas oportunidades que nos hacen creer en los cuentos de hadas y, por supuesto, de esos dramas que nos mantienen pegados al televisor. Si les encanta este tema tanto como a mí, no olviden darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Comencemos. Hoy nuestro viaje nos llevará a Trabu Copyright S de los laberintos del amor y la nostalgia en algunas de las series turcas SIQ superíndice 3 Nikas. Y empezaremos CU superíndice 3 Mono con la serie que ha puesto a todo el mundo a hablar de los reencuentros esperados, Senu con diéresis al Capm, o como la conocemos por AQ, Llamas a mi puerta. Esta serie, una comedia romántica con toques de drama, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con una beca truncada que, para colmo de males, debe fingir estar comprometida con el exitoso arquitecto Serkan Bolat. Interpretados por la explosiva cómica de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, estos dos personajes no solo nos hicieron creer en el amor, sino que nos mostraron que a veces, los sentimientos verdaderos pueden superar cualquier obstáculo. Pero lo es importante AQ, y el motivo por el que la traemos a este vídeo sobre la nostalgia, es la enorme cómica que estos dos actores tenuan no solo en pantalla sino también copyright N fuera de ella. Su relación superíndice 3N fue un autocopyright tico cuento de hadas, que vivió superíndice 3 su punto máximo con el rodaje de la segunda temporada, y que a pesar de los pesares, los fans guardan como uno de los romances intensos del panorama turco. Y es que Q copyright N no suspiru superíndice 3 cuando vimos que esta historia de amor traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en algo real. La noticia de su separación superíndice 3 en doliu superíndice 3 como si de la nuestra se tratase, y por eso la incluimos hoy en nuestro ranking. Y el rumor de un posible reencuentro nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un puño. En esta serie la conexión superíndice 3N entre los protagonistas es tan fuerte que aun en los momentos tensos, los espectadores podrán sentir que el amor segua presente, latente y listo para resurgir. Senu con diéresis al Capm es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 una serie puede marcarnos no solo por su trama, sino también copyright N por la forma en que sus actores nos hacen creer en la magia del amor. Y seamos honestos, el reencuentro de Hande y Kerem no es solo una fantasía de los fans, es una necesidad para muchos de nosotros. Sigamos con otra serie que nos dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N, Karasevda, o Amor Eterno. Esta es una de esas series dramáticas que te hacen cuestionar todo. Ambientada en un mundo donde las diferencias sociales parecen insuperables, nos cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan, interpretados por Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, respectivamente. Dos actores que, por cierto, también copyright N tienen una cómica increíble en pantalla. Esta historia, desde luego, no es una comedia romántica. Es un drama de pura cepa que nos muestra las dificultades que tienen que enfrentar sus protagonistas para estar juntos. Su amor es prohibido, lleno de obstáculos y sacrificios. Es un amor que, a pesar del tiempo y la distancia, se mantiene intacto, casi como un lazo invisible que los ata a pesar de los aún más menos. La nostalgia AQ se respira en cada escena, en cada mirada de anhelo. Karasevda nos enseña más menos a que el verdadero amor puede perdurar a pesar de todo, y que el destino, a veces, puede ser muy cruel. Los personajes de esta serie, marcados por las decisiones que toman, a menudo se encuentran a merced de las circunstancias. Y a pesar de ello, nunca pierden la esperanza de poder volver a estar juntos. La música, los escenarios y las interpretaciones de sus actores hacen que esta serie sea una joya que, sin duda, nos evoca un sentimiento de profunda nostalgia. En cuanto a su producción superíndice 3N, Karasevda ha sido un con diéresis copyright sito mundial, ganando numerosos premios y consolidándose como una de las mejores series turcas de todos los tiempos.
Su impacto ha sido tan grande que aún hoy, aún más menos os despú copyright ese de su final, sigue siendo recordada con cariu más menos o y pasiu superíndice 3n por sus seguidores. Ahora viajemos en el tiempo con Aik Memnu, o Amor Prohibido, un clásico indiscutible en el mundo de las telenovelas turcas. Esta serie es una adaptación superíndice 3n de una novela clásica turca que nos presenta una trama llena de intrigas, secretos y, por supuesto, amores prohibidos. Beren Saat y Van Tatlituk, dos grandes estrellas de la televisión superíndice 3n turca, interpretan a Biter y Belul, respectivamente, dos personajes que nos hicieron sufrir de lo lindo. Biter, una mujer joven y hermosa, se casa con el viudo Adnan, un hombre mucho mayor que ella, con la intención superíndice 3n de darle un nuevo rumbo a su vida y vengarse de su madre. El problema es que su destino se cruzará con el de Belul, el sobrino de su marido, un hombre mucho más cercano a ella en edad y sobre todo, en deseos. Este amor, claro es tú, no puede salir bien. Aik Memnu es un drama tan intenso que casi duele. La nostalgia que sentimos al verla radica en la imposibilidad de su amor, en la tragedia que se desencadena por culpa de una pasión superíndice 3n que no puede ser controlada. La serie nos muestra las consecuencias de nuestras decisiones y la fragilidad de las relaciones humanas. La química entre Beren y Kivan que es tan palpable que es imposible no dejarse llevar por la intensidad de sus emociones. Aik Memnu fue una serie muy arriesgada para su tiempo, abordando temas tabú que generaron mucha controversia en la sociedad turca. Sin embargo, su éxito fue tal que se convirtió en un fenómeno cultural, marcando un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Y aunque el final no es feliz, los fans aún suspiran por aquellos momentos llenos de pasión superíndice 3n y desengao más menos o reencuentro a la vista. De momento solo nos queda la nostalgia. Y hablando de romances imposibles, no podemos dejar de lado Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova, o Tierra Amarga, una serie que nos transporta a la Turquía de los aún más menos os 70. Zuleya y Yılmaz, interpretados por Hilal Altimbilek e Ibrahimu Condieres y Selikkol, son los protagonistas de esta historia de amor y supervivencia. Ambos se ven obligados a huir de Estambul tras un terrible incidente. Zuleya, para salvar a Yılmaz, decide casarse con Demir, un rico terrateniente de la región superíndice 3n de Condieres y Sukurova. A partir de AQU, la serie se convierte en un drama lleno de intrigas, traiciones y CU superíndice 3 mono, mucho amor. Y es que la nostalgia que esta serie nos provoca es doble. Por un lado tenemos el amor perdido de Zuleya y Yılmaz, un amor que lucha por sobrevivir a las circunstancias y a los malos entendidos. Y por otro el amor que sentimos por una Condieresis copyright poca pasada, por aquellos paisajes rurales tan distintos de los que podemos ver en las ciudades de hoy en día. Bir Zaman Laru Condieres y Sukurova es una serie que ha sabido combinar la tradición superíndice 3n con la modernidad, creando una historia que ha conquistado a millones de espectadores. La ambientación superíndice 3n de la serie es impecable, desde los vestuarios hasta los escenarios, todo nos transporta a una Condieresis copyright poca muy diferente. Y aunque los personajes sufren y luchan por sus deseos, la nostalgia de verlos juntos, o al menos intentándolo, siempre es tu presente. El trío nulo amoroso entre Zuleya, Yılmaz y Demir es tan intenso que nos hace plantearnos muchas cosas sobre el amor y la lealtad. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y el poder. Continuamos con Medcezir, una serie que nos traslada a un mundo de superíndice 3 benes adinerados, de vidas privilegiadas y CU superíndice 3 mono, de amores a flor de piel. Esta adaptación superíndice 3n turca de la serie estadounidense de OC nos presenta la historia de Yaman Koper, un joven de clase baja que se ve envuelto en un mundo de lujo y privilegios gracias a la ayuda de Selim Serez, un abogado que se convierte en su protector. Ayatay Ulusoy y Serine y Sarikaya dan vida a Yaman y Mira, los protagonistas de esta historia de amor que, como no, también copyright en estu, llena de obstáculos. La nostalgia en Medcezir se debe a la intensidad de ese primer amor, a la inocencia de la juventud y a la fuerza de las amistades que se forman en este mundo de adolescentes. Es una serie que nos hace recordar nuestros primeros amores, nuestros primeros desengao más menos os y sobre todo, esa Condieresis copyright poca en la que creíamos que todo era posible. La química entre Ayatay y Serine es innegable, y eso contribuye superíndice 3 enormemente al Condieresis copyright sito de la serie. Medcezir es una serie que aunque trate temas relacionados con los superíndice 3 benes, nos hace reflexionar sobre las diferencias sociales y los retos a los que tienen que enfrentarse los adolescentes en la sociedad actual.
Su con diéresis copyright cito fue tal que marcó superíndice 3 un hito en la historia de las series turcas, abriendo las puertas a nuevas producciones con temáticas juveniles. Y por supuesto es una de esas series que nos hace suspirar por el reencuentro de sus protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y ya para terminar, hablemos de Erkenci Kuay, o Pájaro Soñador, otra comedia romántica que nos robó el corazón. Esta serie es protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores que al igual que Hande y Kerem, lograron traspasar la pantalla con su cómica. La trama nos presenta a Sanem Aydin, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie es un canto al amor, a la libertad y a la importancia de seguir nuestros sueños. La nostalgia que nos provoca Erkenci Kuay es la de ese amor que nos hace sentir mariposas en el estómago, de esa complicidad que se construye a partir de más menosos gestos. Can y Sanem, con sus personalidades opuestas, nos muestran que el amor puede surgir de la forma inesperada. Es una serie que nos llena de energía positiva, que nos hace creer en el poder del amor y, por supuesto, en los felices para siempre. Aunque esta serie tiene un final muy dulce, a muchos de sus fans les gustará saber que copyright pasará después copyright S, CU superíndice 3 mo continuará la vida de Can y Sanem, por lo que el reencuentro en la vida real o en la ficción superíndice 3N siempre será bienvenido por sus seguidores. En cuanto a su producción superíndice 3N, Erkenci Kuay es una serie muy cuidada, con unos escenarios preciosos y una música que te transporta a otro mundo. Y claro, las interpretaciones de Can y Demet son tan convincentes que nos hacen creer que su amor es real. Y bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas que nos han dejado un nudo en la garganta y una nostalgia que nos acompaña más menos a dúa. Hemos hablado de amores que regresan, de amores imposibles, de amores que nos hacen soñar y también copyright N de dramas que nos han hecho reflexionar. Cada una de estas series, a su manera, nos ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N. Y es que, seamos honestos, las series turcas tienen ese algo especial que nos atrapa desde el primer momento. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañar más menos arme en este viaje de nostalgia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estas maravillosas historias. Y ahora, quiero saber sus opiniones. ¿CUL de estas series les ha marcado S? ¿Hay alguna otra serie que agregarán a esta lista? No se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y conocer sus series favoritas. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Y por supuesto activen la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3N cada vez que subamos nuevo contenido. Muchas gracias de nuevo y hasta la superíndice 3 amantes de las series turcas.